estos debates. Bueno, Martín es además ex legislador de la provincia de Córdoba, mandato cumplido. Por otro lado, también tenemos participando en el día de hoy a la abogada Marina Lamberti, que es parte de la Sala de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, y además es abogada de niñas, niños y adolescentes, y también contamos con la participación de Maricel Segovia, que también es abogada, es parte integrante del CEAS, una ONG conocida de Córdoba, es parte integrante del colectivo cordobés por los derechos de niñas, niños y adolescentes, y docente de la Facultad de Derecho en la opcional de Niñez, Adolescencia y Políticas Públicas. Junto a estas tres personas, bueno, perdón, ¿quién les habla? Bueno, mi nombre es Cecilia Battistini, soy abogada también, especializada en niñez, y bueno, he participado conjuntamente con Martín, con Maricel, con Manina, y con otras personas más, que ya las vamos a ir nombrando para agradecerles de lo que fue el proceso de trabajo para llegar a la ley de niñas, niños y adolescentes en Córdoba, de la abogada de niños, niñas y adolescentes. Hay un montón de gente participando, esperemos que todos nos puedan escuchar bien, que nos podamos ver bien, y que se genere también la instancia de interacción, que podamos hacer preguntas, que podamos canalizar esto de manera, como si fuera un conversatorio, ¿sí? Esta propuesta del día de hoy es también como un disparador hacia adelante de otras propuestas que vamos a generar en búsqueda de alcanzar lo que está faltando hasta el día de la fecha, que seguramente ya lo charlaremos, que tiene que ver con alcanzar la reglamentación de la ley que reguló la figura de niños, niños y adolescentes. Probablemente en un mes y medio tengamos alguna nueva iniciativa que difundamos a través de las redes, igual que ahora, en donde puedan participar otros actores del Estado y de los colegios profesionales y de otras organizaciones sociales, en búsqueda de ir avanzando hacia esas deudas que tenemos en la actualidad aún con la implementación de la ley, ¿sí? Para arrancar ya y no seguirla demorando, le voy a dar la palabra, bueno, en realidad la idea es un ping-pong de preguntas, como para ir charlando, y la idea también es poder charlar con Martín, que nos cuente un poquito cómo vivió ese proceso como legislador. Allá él asume en el 2015, que nos cuente cómo fue un poquito el nacimiento de esa ley, qué demandas representaba socialmente, a quiénes estaba escuchando cuando pensó en este proyecto de ley. Martín, te doy la palabra. Buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias. La verdad que un gusto volver a vernos con muchos compañeros, compañeras, compañeros. No los veo hace mucho tiempo, más con esta pandemia, lo difícil que es poder conectarse y conversar. Esta era una parte de una agenda pendiente, esta actividad, a la cual le agradezco la iniciativa a los jóvenes, de la JP Jaureche, que han tenido la deferencia de instar a que esto suceda, generar esta iniciativa de poder rememorar a un año de la sanción de esta ley. Muy sintético, yo cuando fui secretario de Derechos Humanos, a instancia de la licenciada Soledad Pavesi, que fue directora nacional de la Secretaría de Derechos Humanos y llevaba adelante la adolescencia, es que empezamos a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos la aplicación de la Ley Nacional de Abogado al Niño, Niña y Adolescente. En la oportunidad que me tocó ser legislador, esta iniciativa también llega, bueno, de quien hoy está moderando, que es la doctora Cecilia Battistini, para retomarlo al asunto y traer una histórica demanda de todos los colectivos de defensa de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba, para tener la propia adaptación o el propio marco normativo provincial de creación de la figura del abogado del niño, niña y adolescente. Así es que lo primero que hicimos fue implementar una modalidad,
un formato participativo con la sociedad civil y empezamos a discutir un proyecto, un borrador, y así generamos un foro. Bueno, Maricel Segovia, que está en este panel, podrá dar cuenta de ello, con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, con la Red Cubito, y otras organizaciones más, colegio de psicólogos, la red de defensa del niño y niña adolescente. Bueno, en fin, empezamos a trabajar esa iniciativa entendiendo que si bien las circunstancias políticas de ampliación de derechos en Argentina se veían restringidas por el contexto político histórico, entendíamos que trabajando conjuntamente en la construcción de sentidos y de argumentación de que realmente era necesaria la figura esta, es que empezamos a tener un debate interno dentro de las organizaciones y los llevamos a través de la legislatura en un diálogo con el Estado, un diálogo con la CENAP, un diálogo con la Defensoría de Niño y Niña Adolescente, y un diálogo con el ministro de Justicia en su momento, y entendiendo que, bueno, que los distintos bloques de la legislatura empezaban a tener, creo que, el registro claro de que era necesaria la creación de esta figura. En consecuencia, encontramos el momento de los acuerdos políticos para que esto suceda. Existió voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, empezar a trabajar también su propio proyecto, que finalmente terminó siendo presentado por el legislador Gutiérrez. Se unificaron los dos proyectos, el que presentamos nosotros con el del legislador Gutiérrez, que era prácticamente similar en su matriz con el nuestro, se unificó, se armonizaron los proyectos y bueno, finalmente tuvimos la alegría de poder contar con la votación, creo que fue por unanimidad, salvo el legislador García Elorrio, que votó en general toda la ley, pero en particular no votó el artículo. Eso no significó que haya perdido la unanimidad en la legislatura. Así que bueno, esta iniciativa nos trae... ¿Se escucha Martín o no? No, Martín se cortó. Se quedó en silencio. Bien, esperen un minuto que ahí voy para atrás así de informe. Bueno, hasta que Martín vuelva, perdón, pero le vamos a quitar la palabra. El proyecto de ley, como mencionaba Martín, entró en el 2016 a la legislatura de Córdoba, en junio del 2016, y recién en el 2019 logramos, como él venía contando, que se tratara finalmente en la legislatura, en la sesión, y se aprobara el proyecto. Por ahí, para que podamos contar cómo fue ese recorrido, yo quería preguntarle a Vani y después a Maricel, a ambas, que nos cuenten cómo fue su incorporación, cómo vivieron este proceso de estos 3 años, próximas al equipo que trabajó en la redacción, o sea, como parte de este equipo que promovió y que de alguna manera ayudó a empujar a que esta legislatura trate y apruebe este proyecto. ¿Cómo lo viviste vos, Vani, siendo abogada de niños y jóvenes? ¿Cómo lo viviste, Maricel, siendo parte de un colectivo que levanta estas banderas y reivindica la lucha por el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, y porque sus voces sean incorporadas no solo en la justicia, sino que también en la vida social, ¿no? ¿Cómo transitaste, Vani, esto? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para mí es una alegría estar acá hablando de esto y recorriendo un poco esos días. La verdad que cada vez que tengo que hablar de la ley, para mí es un recuerdo muy lindo de trabajo en equipo, muy, muy importante.
Y pienso que todas las resistencias que fuimos encontrando, todos los obstáculos que fuimos encontrando en ese recorrido, tenían que ver con un posicionamiento que por ahí sigue arraigado muy fuerte en cuanto a las miradas que hay hacia las niñeces, hacia las infancias, hacia las adolescencias, en esto de, bueno, la resistencia en el reconocimiento de derechos. Puntualmente yo me sumé al equipo cuando presenté el pedido junto a un adolescente que quería ser querellante. Fue en ese momento en el que, frente al sistema tan avasallante y que nos quería expulsar, que no entendían de qué se trataba, previo a eso había ido a una jornada de debate, donde, bueno, los había escuchado a ustedes, lo había escuchado a Martín en la presentación del proyecto. Entonces fue llamar y pedir, quiero trabajar, quiero impulsar, quiero que con acciones concretas podamos visibilizar y que esto avance y que en algún momento sea ley. Fue la generosidad tuya, primero Ceci, y después de Martín, de abrir las puertas y permitir el ingreso para trabajar, para impulsar, pero sobre todo fue la necesidad de generar acciones que se visibilicen y que muestren esta cuestión de derechos que venían reconocidos desde hace 30 años y que no podíamos seguir teniendo enormes dificultades en su implementación, que por ahí siguen estando, pero ya al haber ganado esta batalla, esta primera batalla con la ley, entiendo que estamos en un punto de partida mucho mejor. Yo siento que no fue una meta, sino que fue un nuevo comienzo para ahora seguir luchando para estar siempre posicionando los derechos de niños, niñas y adolescentes en un lugar mejor. Gracias, Vani. Mari, para vos, ¿cómo fue esa transición hasta llegar a la ley? O sea, a vos te convocaron incluso a participar en la legislatura, a exponer en el marco de las diferentes sesiones que se fueron dando previos, porque fue una ley que tuvo mucho debate e instancias de diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones. ¿Cómo fue tu participación en este proceso, digamos? Sí, nosotros del colectivo Cordés por los Derechos del Niño, como que siempre venimos insistiendo con el tema de iniciativas legislativas, ¿no? En su momento, antes de la 9944, presentamos un proyecto de ley para que se implemente la ley de protección provincial, que por supuesto la tomó la minoría, pero bueno, unos meses después presentó el Ejecutivo su proyecto y terminó saliendo. En realidad en este proyecto fue muy distinta la experiencia en cuanto fue muy compartida, muy trabajada entre todos, y a nosotros, igual que lo que decía Vanina, nos parecía que a esta altura, después de tantos años de la ley nacional, desde el 2011 la ley de protección provincial, que ya la figura del abogado del niño ya estaba en ambas leyes, igual en el Código Civil de 2015, como que era mucha demora, ¿no? Y creemos, en general, desde el colectivo, creemos que uno de los derechos más difíciles de implementar en esta mirada que tenemos tan adultocéntrica es realmente la verdadera escucha del niño, para lo cual el rol del abogado o abogada del niño es fundamental, por lo que implica esa garantía de que sea escuchado. Recién Marina, que ya irá a comentar, cuando ella hablaba de que le tocó participar como abogada de un adolescente en un ámbito penal, donde el niño es víctima, en este caso de un delito grave como es el abuso, digo, son los lugares más sensibles donde estaba totalmente naturalizado que, bueno, que la víctima en ese caso, o el niño, que es donde recae la mayor afectación en sus derechos, era un convidado de piedra, ¿no? Y todo lo resolvemos entre los adultos. Por eso, como organizaciones sociales, nos parece que esta figura es fundamental, que hay que insistir y visibilizar la necesidad de que se reglamente, de que se cree el registro, porque, bueno, en los territorios mucha gente se acerca y nos consulta, bueno, frente a esta situación, ¿qué hago? No me siento escuchada, ¿dónde puede ir el niño? ¿Dónde puede ser orientado? Por eso también nos pareció interesante que en la ley de Córdoba el rol del abogado del niño no está limitado solamente al proceso judicial, sino también queda abierto para todo lo que es el ámbito administrativo. Y eso nos parece muy importante, porque tiene que ver con mirarlo al niño como un sujeto de derecho, un sujeto social, donde se toman decisiones en su vida, a veces a nivel educativo, a nivel salud, etcétera, donde también tiene que contar, como contamos los adultos, con una orientación que colabore en las decisiones a tomar, en expresar sus necesidades. Así que, respondiendo a tu pregunta, fue muy interesante el trabajo colectivo, que es lo que nosotros creemos y que a nivel legislativo nos parece una experiencia muy interesante y muy necesaria, ¿no? Gracias, Mari. Lo seguimos esperando, Martín, que le vuelva la señal porque está sin señal, pero mientras tanto vamos a seguir charlando porque nos va a hacer eterno esperar a que él vuelva a poder conectar.
Como bien contaban las chicas, esto fue un proceso largo que no solamente arrancó con la presentación del proyecto, hubieron años y años de diferentes sectores, actores de la sociedad civil, que han venido breando para que esta ley salga, para que en realidad se le dé vida a la figura del abogado de niñas, niñas y adolescentes, que como bien dijo Maricel, estaba regulada, ya tanto en la Convención como en la ley nacional como en la ley provincial, pero sin embargo seguía siendo algo que generaba muchos obstáculos para la implementación. La pregunta que ahora les tiro para que podamos seguir charlando es, el proyecto de ley que se aprobó y que tiene plena vigencia y operatividad en Córdoba, aún pese a que no está reglamentado, seguramente ya a un año, como todas las cosas que miramos en retrospectiva, ya tiene cosas que podríamos cambiar. Por ahí te invito, Vani, a que nos hagas 3 puntos de lo que vos consideras que en este proyecto son importantes para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, contando con la reglamentación de la ley, digamos, de la figura del abogado, y cuáles son los 3 aspectos que vos hoy dirías, che, esto yo lo hubiese pensado diferente, o que para la implementación y para la práctica podrían ser diferentes. Acá estoy. Tengo el micrófono silenciado y estoy por arrancar a hablar y no escuchar. Bueno, es tal cual como vos decís, lo primero pensar en que esta ley es una ley operativa y entonces su aplicación no depende de la reglamentación y eso me parece fundamental que lo sepamos, lo tengamos en cuenta para también exigir su cumplimiento como tal, no condicionarlo a una reglamentación que tanto como la ley resiste del mismo modo en la espera. Pero bueno, vamos a luchar para que no sea tanto. Por otra parte, lo que pensaba, hay como 3 cuestiones por ahí que está bueno para pensar en la implementación. Una de las cosas que fueron surgiendo en los talleres que yo he participado con niños y adolescentes, sobre todo en talleres que se dedican en esto de tratar de acercar la ley a quienes son sus destinatarios, aparece esta cuestión de, ¿y a dónde vamos a buscar un abogado o una abogada? Y entonces ahí uno advierte que la cuestión de la territorialidad del dispositivo es fundamental. Entonces por ahí una de las cuestiones que lo puede llegar a hacer un poquito, porque cuando nosotros decimos que en el colegio de abogados, es una entidad que suena bastante ajena a niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ahí pensar que esta cuestión de los abogados de niños en el territorio, en esos espacios en donde la vida de los niños sucede y transcurre, es fundamental, porque es en la escuela, en el dispensario, en esos espacios donde estar a mano, esa consulta, ese asesoramiento, justamente para poder llegar a tiempo con todo lo que eso implica frente a situaciones donde un niño o una niña o un adolescente necesita una asistencia letrada especializada. Entonces, eso igualmente pienso que es algo que en la implementación se puede salvar de algún modo con estas capacitaciones y con los profesionales muy atentos, muy comprometidos y que sean en definitiva ellos los que acerquen cuando se trata de personas o de sujetos que por ahí no tienen esta autonomía muchas veces para acercarse a un colegio o cuando ya están, para poder llegar a tiempo, a eso me refiero, ¿no? Para ser oportuno en la intervención hace falta que nosotros acompañemos a que los niños puedan ejercer sus derechos de manera autónoma. Entonces, si el abogado no está en el dispensario, no está en la escuela, bueno, hay profesionales que son los encargados de acercarnos de algún modo. Eso me parecía importante. La otra cuestión que me parecía importante para pensar era el tema del sistema judicial, administrativo y el sistema de los adultos en general, adaptándose a estas nuevas situaciones y a estos nuevos derechos, porque va a ser de cumplimiento imposible si nosotros seguimos trabajando con un sistema que, como dice Maricel, lejos de querer acoger y recibir y garantizar el efectivo ejercicio de un derecho, están siempre con todo lo que no pueden, no saben, no tienen, y entonces hay que hacer una pericia más o menos, para garantizar la participación de un niño con una asistencia letrada especializada. Entonces, si no cambiamos el lenguaje, si no cambiamos los tiempos, si no aprendemos a trabajar nosotros con estos niños y adolescentes como son ciudadanos y ciudadanas, va a ser muy difícil, va a quedar en una mera declaración de derechos. Y eso es por ahí el desafío más grande que nosotros tenemos, aprender a escucharlos
y a trabajar con la singularidad y con la particularidad de cada niño para poder llevar esa pretensión jurídica y hacer que sea oída en los espacios donde tiene que ser oído, porque yo puedo escucharlo, puedo traducir eso en una pretensión jurídica y después, llegado el momento, me encuentro con 10.000 obstáculos que son muy difíciles de atravesar. Bueno, eso fue fundamental, y después pensaba en las cuestiones del abogado de confianza, en esto de no tener que cerrarnos necesariamente a un registro, que si bien es importante porque va a ser un espacio que va a garantizar formación y demás cuestiones, también la confianza de un niño en la elección de su letrado o de su letrada, si un niño ya lo elige y lo designa, eso también legitima, y confiar en que tienen la capacidad para elegir a quién quiere que lo patrocine, que lo asesore, también me parece que es algo que hay que seguir puliendo y pensando, sobre todo para la reglamentación, ¿no? No que sea simplemente un sorteo, porque muchas veces ellos conocen, quieren y eligen, y está buenísimo que podamos garantizarlo desde ese lugar, porque también implica reconocer como sujeto de derecho en esa elección que están haciendo. Bien, buenísimo. Mari, ¿vos cómo le ves a esto que planteaba yo de estos puntos que pueden ser los que consideramos que han mejorado las condiciones, o estos otros que hay que seguir pensando en miras de una reglamentación, ¿no? Yo creo, comparto lo que dice Vanina, me parece que es muy importante ver que todo lo que sean las normativas y los procedimientos y la mirada que esté vinculada al niño tiene que ser especial, específica, tener en cuenta su diferente modo de mirar las cosas, su desarrollo. O sea, no le podemos aplicar exactamente las mismas normativas pensadas para los adultos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante tener en cuenta esta confianza, si elige algún abogado conocido, y en eso, que creo que es una tarea también a deconstruir, los distintos sistemas judiciales y también administrativos tienen que poder entender esa consideración especial del niño, porque, bueno, en todo este mundo de la aplicación de las normas, por ahí hay una mirada que frente a unas situaciones similares se aplican las mismas recetas, digamos. Y con los niños la cuestión es muy, muy individual, muy particular. Al niño lo miramos en el marco de su contexto familiar, su contexto comunitario. Tiene distintas posibilidades o herramientas para poder hablar, para poder pronunciarse sobre lo que le sucede. Entonces, en ese sentido, con Vanina muchas veces hablamos de pensando en un abogado orientador en lo comunitario, en lo territorial. El abogado o abogada del niño tiene que poder contar además no solo con la mirada del niño, sino con las personas que ese niño considere que lo pueden acompañar en ese proceso que está atravesando, que a veces puede ser un familiar, a veces puede ser una maestra, una psicóloga, la portera de la escuela, pero me parece que la aplicación en sí de la ley tiene que tener en cuenta estas características particulares de los chicos y poder mirarlos particularmente, ¿no? Que creo que eso es algo a construir. Bien, bien, perfecto. Vos, Martina, un año de la ley, ¿qué cosas pondrías diferente hoy en esa ley que tanto debatimos y que tanto peleamos en su momento? ¿Por dónde te imaginas que podrían pensarse hoy la reglamentación, incluso, de la ley? Activa el micrófono. Activa el micrófono. Activa. Ahí está, bueno. Ahora sí, bienvenido. Bueno, recién se me cortó, perdón, se me corta internet, estoy muy lejos. Yo también recién estaba escuchando y creo que el tema del registro nunca fue un tema que me cerró del todo. Creo que es un tema a seguir debatiendo. Creo que la figura, como toda institución jurídica, va a ir madurando. Me parece que el espíritu de la ley crea el derecho. De hecho, está creado a nivel nacional, a nivel internacional, tiene internacionales. Esta ley R es una ley casi reglamentaria en Córdoba, la 9944. Creo que el tema del registro es lo más importante. Yo he recibido muchas críticas en su momento del tema del registro, de en dónde debía ir el registro, y el tema de las capacitaciones, si es limitativo. Yo creo que ese tipo de figuras, digamos, de condicionamiento fueron en función de
del proceso en el cual estábamos. Yo creo que pasado el tiempo y asumida la ley por los letrados, por la sociedad civil, por la justicia, asumida la existencia del derecho, se va a empezar a usar, y con el uso nos vamos a ir encontrando con requisitos de la ley que van a ir deviniendo en abstracto, porque la propia dinámica de exigencia del derecho va a ir generando esa propia capacitación, y al mismo tiempo el Colegio de Abogados, que hoy en la ley es el que tiene el registro, no creo que con el tiempo no va a tener que tener que ejercer esa suerte de contralor respecto a quiénes son los que están capacitados. De alguna manera lo que hicimos fue legislar en función de un proceso transicional que lleva entre dejar el sistema que de alguna manera el antiguo sistema, para pasar a este sistema que es el viejo, llamémosle, patronato tutelar o el sistema tutelar, a un sistema de capacidades progresivas. Lleva una política que te exige comprender la transición. Una vez que estemos ya en el proceso de comprensión y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, entiendo que también los profesionales, les profesionales van a tener ya una consolidación en el ejercicio de la herramienta. Por lo tanto, yo tomaría esos 2 puntos como 2 puntos que son de transición, no definitivos, y que la figura va a ir tomando cada vez más independencia de instituciones intermedias. Bien, yo también en este tiempo, después de que se aprobó la ley, me quedó resonando esta idea que nos venían a decir que ahora iban a llover los casos, que la justicia se iba a abarrotar, que no iban a dar abasto, porque que nos imagináramos, nos planteaban qué iba a suceder si todas las niñas, niños y adolescentes tenían obligatoriamente que ser informados de este derecho a contar con asistencia jurídica especializada, y que por ende la justicia no iba a dar abasto, que los procesos iban a demorar, etcétera, 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 como contras que escuchamos durante el proceso de creación de la ley. Yo les pregunto ahora, tanto Vanina, que litiga y asume casos judiciales, como Maricel, que transita el mundo de las niñeces en Córdoba a través del colectivo, ¿cómo han visto esta lluvia de casos en la justicia provincial desde que se aprobó la ley? No sé si quieres empezar, Vani o Maricel, cualquiera de los dos. Bueno, mira, la realidad es que nunca hubo esa explosión, y que además siempre pienso en que, bueno, esto va a entorpecer el proceso, bueno, esto va a dificultar no sé qué, y en realidad siempre lo piensan para restringir a niños, niñas y adolescentes. O sea, nunca se piensa en que si esto, porque en definitiva garantizar un derecho de ningún modo puede entorpecer un proceso, sino que es para justamente generar más democracia, más ejercicio de la ciudadanía, y en definitiva eso nunca sucedió. Esa es la realidad. Yo he recibido muchas consultas, y sobre todo lo que sí me ha pasado desde que la ley se sancionó, y eso está muy bueno, es trabajar con muchos niños, niñas y adolescentes que solo querían recibir asesoramiento, que querían saber de qué se trataba, lo que estaba pasando en sus vidas y qué podían hacer, y qué podían exigir, y qué derechos tenían ellos y qué obligaciones tenían los demás. Y muchas veces yo digo, bueno, si vos querés, también podemos ir a hablar con la jueza, y entonces era, ¿pero tengo que ir? No, si querés. No, yo nada más necesitaba saber qué era lo que estaba pasando, porque nunca me habían mostrado esto, nunca me habían explicado tal cosa, nunca, y saber de eso y estar asesorado adecuadamente y estratégicamente con una información suficiente alivia. Y a mí eso me ha hecho sentir muy bien, en saber que no estamos generando una herramienta para aumentar la litigiosidad, sino simplemente para mejorar la posición en la que un montón de pibes se encontraban invisibilizados, borrados,
y a partir de este momento, al recibir un asesoramiento y una información que sea suficiente, estratégica y adecuada, les permite ocupar una posición mejor, simplemente eso. No hubo tal incremento. También es cierto que hay muchos espacios donde esta información no se brinda, bajo excusa de, bueno, no sabemos, todavía no hay un registro, todavía la ley no está reglamentada, y las resistencias y las inercias no han sido todavía vencidas completamente. Bien, buenísimo, Vani. Mari, ustedes como organización social, digamos, en este año que hace que la ley tiene vida, ¿qué han visto? ¿Qué ha cambiado? ¿Han tenido conocimiento ustedes de que haya mayor presencia de niños y niñas en los procesos con abogado o abogada que los acompañe especializado? ¿Han tenido, digamos, te hablo de lo que sucede en el común, no de casos puntuales ni de estadísticas, qué es lo que ustedes vienen viendo, qué es lo que vienen relevando, digamos? Sí, ahí hay una Alicia, una compañera que está planteando algunas cuestiones que tienen que ver con esto, que decía que son necesarias campañas que de los colegios se enseñen en la práctica qué significa los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, yo creo, en el ámbito judicial lo que escuchamos, que también depende del juzgado, de familia, de niñez, donde le dan lugar a la intervención de un abogado de confianza del niño. Y eso ha tenido un poquito más de movimiento, pero para nada es una norma, ¿no? Sigue siendo muy discrecional. Y respecto a la demanda de los chicos, yo este año, bueno, un poco el año pasado y empecé este año generando un espacio de escucha de los chicos en un colegio secundario, y ahí me di cuenta con los pocos casos que pude intervenir, porque después vino todo esto que nos está pasando y se cortó, pero cosas que uno por ahí daba por obvias, que los pibes adolescentes ya conocen, no era así, ¿no? No era así para nada. Chicos que, digo, adolescentes, todos mayores de 13 años, que tenían un montón que el Código Civil le da derechos, como por ejemplo respecto a la salud, a tener terapia psicológica sin pedir autorización al padre o a la madre, una serie de cuestiones que los pibes, cuando uno les informaba lo que plantea la ley, los derechos que tienen, con eso se sentía como mucho más empoderado para saber que si tomaban una decisión no estaban haciendo nada en contra de la familia, ni se ponían en una situación fuera de la ley, ¿no? Que es lo que por ahí tienen bastante temor los pibes porque no conocen. Entonces, en ese sentido, me parece que es como muy importante esto mismo que decía, la necesidad de la información, de la difusión, de hacer campaña de difusión. Nosotros, bueno, ahí en el CEAS, donde yo trabajo, tenemos un programa de casas abiertas, que es en convenio con SENAS, donde llegan muchas familias, y también a veces damos talleres así de distintos temas. Y la gente, digamos, las familias y por ahí los que trabajan en una sala cuna, en una escuela, en un merendero, el tema del abogado del niño les suena como una palabra muy lejana y preguntan y quieren conocer, pero también por el interés de poder transmitírselos a los chicos. Entonces, en ese sentido, me parece que sería muy importante difundir esto, difundir el derecho a una real escucha, ¿no? Yo el otro día escuchaba a una persona hablando de la comunicación digital de los niños y decía cómo el derecho a la comunicación está muy vinculado a la ciudadanía plena, y decía que el derecho a la comunicación y a la escucha es un derecho prioritario porque es un derecho que habilita el acceso a otros derechos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ponerlo en la prioridad en los ámbitos donde los chicos circulan, como son principalmente la escuela, los espacios de salud y todo espacio recreativo, social, donde los chicos circulan. Me parece que eso es algo que podemos ir pensando, generando. Por ahí lo hemos charlado en algún momento en el Consejo Provincial de Niñez, pero creo que eso se podría promover desde los distintos ámbitos donde nos encontramos, ¿no? Porque a veces tiene mucho que ver con eso que decía Vanina, a veces es una claridad, una orientación. ¿Qué significa esto de los derechos del niño? Ser sujeto de derecho, que es una palabra tan abstracta. Significa que podés hacer un montón de cosas, por ejemplo, hablando con la docente, con la directora, podés resolver esto, podés buscar tu expediente en una escuela, sin tener que ir la mamá a firmar. Por ejemplo, cuestiones que para los pibes en ese momento son muy importantes. Entonces hay que poder valorarlas desde ese lugar. Hay algunos comentarios después en los chats, no sé si... Sí, ahora voy a ir incorporando en un ratito. Por Bien. ejemplo, Claudia está, bueno, la estoy viendo desde acá, Claudia Arias, que es abogada, mediadora, ha sido parte del colegio del área de infancia, actualmente seguramente sigue trabajando muy involucrada en la temática. Bueno, ella nos decía que
se ven algunos avances, dice, por un lado las capacitaciones, por una mirada interdisciplinaria, y por otro lado las charlas en todo el territorio provincial, y lo que ve como, lo que apunta como negativo a un año de la ley, es que, bueno, en realidad aún falta la reglamentación de la misma, y lo que anhela en algún punto es que no suceda lo mismo que pasó con la 9944, que quedó también con un montón de huecos a los fines de la implementación después. Por ahí, sobre este punto concreto, yo creo que ya venimos hablando de lo que significó la ley, de cómo fue este proceso para llegar acá, ya también observamos aquellos puntos que consideramos que podemos mejorar del proyecto que ya tiene vida. Por ahí pensar hacia adelante, ¿qué desafíos tenemos? Yo recién le escuchaba a Marisela hablando de la importancia de la difusión, de la distribución de información, de que el contenido de este derecho que permite mejor acceso para niñas, niños y adolescentes al resto de los derechos, que justamente a través del empleo de su palabra y que su palabra se tenía en cuenta, pensar hacia adelante cuáles serían los desafíos que tenemos. Así como a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño siguen habiendo niños en situación de indigencia, siguen habiendo niños en condición de trata de personas, siguen habiendo niños con un montón de derechos vulnerados en lo económico, social y cultural. Pensemos en lo concreto cómo hacemos para que esta ley no quede también en el mundo de las ilusiones y nos cueste luego volverlo a la práctica, ¿no es cierto? ¿Por dónde se imaginen que puede ir la reglamentación, si quisiéramos llamarlo así, o los desafíos que tenemos para adelante para que tenga vida? Te invito, Martín, no sé si quieres decirnos algo en relación a cómo venimos, cómo podemos seguir, cuál es el paso que sigue. Yo creo que el paso que sigue claramente es trabajar en una propuesta de estándares de artículos que estén contenidos en la reglamentación. Lo he hablado con el ministro Julián López y con el secretario de la CENAF, José Piñero. Lo conversé incluso antes de iniciar esta conferencia, porque cuando se me cortó les quería contar que esto es un ciclo que va a continuar con otros ciclos de debate en donde hemos convocado también a funcionarios, y va a haber funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, justamente con la intención de que no perdamos esta dinámica en la construcción del derecho, porque cuando viene la parte clave, se nos corta. Ahí nos están interviniendo la línea, te quiero decir. Bueno, sigue alguna de las dos, Madre Vani, con la palabra y después lo retomamos. Dale. No, lo que estaba pensando en esto de que nosotros hay que seguir avanzando en esta cuestión, y uno de los desafíos más importantes, sí, no tengo dudas, que es la reglamentación. Y por otro lado es también hacernos cargo desde cada lugar de cuáles son las obligaciones que ya están hoy para hacerse efectivas. Entonces, nosotros desde la Sala de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentamos en abril al directorio una nota donde justificábamos esta cuestión de que la ley es operativa y que el colegio, como organismo que tiene a su cargo la creación o la puesta en marcha del registro de alguna manera, bueno, había que empezar a hacerlo funcionar, porque no necesitamos de una reglamentación para que esto funcione. En todo caso, necesitaremos luego un convenio para poner algunos puntos en acuerdo. Después, bueno, vino todo este tema de la pandemia, donde la mayor actividad del colegio estuvo enfocada a tratar de que la actividad judicial se reactivara y ver cómo iba a iniciarse la tarea de abogados y abogadas. Pero en la sesión del miércoles pasado aprobaron esta nota tal como nosotros la pedimos y presentamos, permitiéndonos empezar a trabajar en la puesta en marcha de un registro que al menos sea con algunas características provisorias y otras no, en esto de convocar a que se inscriban abogados y abogadas que puedan dar cuenta de la especialización que la ley nos está pidiendo. Los requisitos están fijados en el artículo 3, con lo cual quien pueda dar cuenta de su especialización, quien pueda dar cuenta de que ha trabajado en organizaciones civiles que trabajan con los derechos de niñas, niñas y adolescentes, o que ha trabajado en la administración pública vinculados a áreas que también tienen que ver con derechos de niñas y adolescentes, perfectamente se pueden inscribir y perfectamente pueden ejercer como abogados o abogadas de niñas, niñas y adolescentes. Entonces,
Convocar también a que, como hay capacitaciones que se están dando y están en curso, bueno, pedir que aquellos que están cursando y pueden acreditar la regularidad en el cursado se inscriban de manera provisoria y que le vamos a dar, no sé, un tiempo estimado para que luego puedan presentar el certificado de aprobación, pero en el mientras tanto, esto empieza a andar y entonces no tenemos la excusa de, bueno, no le podemos informar porque después no hay a dónde recurrir porque el registro no está en marcha. No, sí, el registro va a estar en marcha y va a haber la posibilidad de enviar al juzgado, a la CENAF y a quien lo requiera, porque si de repente hay un niño que en una escuela dice, yo quiero tener un abogado porque es el espacio en donde cuenta que ha sido víctima de abuso, que es víctima de violencia, son espacios de gran ayuda a las escuelas cuando pueden recetar estas situaciones. Entonces, que ese maestro, esa directora sepa que hay un registro, que tenga el listado a mano y que pueda recurrir y pedir un asesoramiento, porque en ese temor de, no, pero esto cómo es, y llamo y tiene que ser el juez el que designe, el que pida, no. Cualquier adulto responsable de un niño, niña o adolescente tiene la obligación de acompañarlo en el ejercicio autónomo de sus derechos. Entonces, si esa maestra, si ese director, si ese vecino, si esa tía escucha ese pedido y esa necesidad, tiene que garantizar el derecho. Está obligado a hacerlo y se puede acercar perfectamente al colegio y pedir y solicitar ese asesoramiento para ese niño. No va a haber ahí ningún delito en tanto haya un derecho que se esté garantizando. Con lo cual empecé a trabajar hoy en esa propuesta para la convocatoria y bueno, la vamos a someter otra vez al directorio para que lo apruebe y ya salga desde el colegio un mail donde pida que aquellos que estén en condiciones presenten los certificados, la documentación y empecemos a ponerlo en marcha, porque de otro modo es patearlo para el año que viene cuando ya hay letrados y letradas que pueden ejercer como tales. Buenísimo, Vani. Por ahí, Mari, vos que sos parte de un colectivo, que además sos parte de una ONG que tiene mucho laburo territorial y también una mirada interdisciplinaria, está bueno que pensé, por ahí te tiro la punta para ver si ustedes se han ido imaginando cómo hacemos para que esto sea algo interdisciplinario. Como abogadas y abogados, no necesariamente contamos con todos los recursos para garantizar una escucha activa, y por ahí en esto de ir transitando hacia una verdadera implementación del ejercicio del derecho, si se nos ocurre pensar en cómo hacemos para que esto tenga esta mirada interdisciplinaria y el trabajo interdisciplinario con niñas, niños y adolescentes. Sí, yo conozco de Vanina y otras chicas que han sido abogadas del niño, que ellas mismas me han contado sus propias experiencias de siempre trabajar en articulación con alguna psicóloga con experiencia en niñez para poder escucharlos a los niños. Nosotros en el CEAS teníamos un proyecto para este año que lamentablemente quedó coartado por esta situación, pero era habilitar el espacio de escucha para los chicos del territorio que se acercan, muchas veces se acercan a consultas las familias, las docentes de los niños, y veíamos en la práctica la necesidad de un espacio propio para la escucha de los chicos, y del primer momento lo pensamos en forma interdisciplinaria. No nos imaginamos una escucha del niño solo desde el ámbito jurídico. Obvio, digamos, los que estamos acá, que somos abogados, tenemos plena conciencia que nuestra formación es totalmente limitada a la hora de una escucha verdadera de un niño, una niña, un adolescente. Y es hasta por una cuestión de respeto al otro, digamos. Nos parece fundamental trabajar interdisciplinariamente. La ley, si bien lo ha planteado, pero es un tema que creo que hay que seguir construyendo el cómo, pero mientras tanto, a mí me parece que por todos estos por ahí prejuicios que hay, si tiene capacidad progresiva, si no tiene, si sabe o no sabe lo que es tener un propio abogado, me parece que todos esos cuestionamientos que vienen muchas veces de los ámbitos más duros, como el Poder Judicial, totalmente pueden quedar saldados con un trabajo interdisciplinario, donde un niño pueda tener entrevistas con una psicóloga, que puede ser una psicóloga nueva, una psicóloga con que el niño ya viene trabajando, porque hay muchos niños que a lo mejor tienen terapia, una psicóloga, una psicopedagoga de confianza del niño, con quien el abogado o la abogada pueden estar trabajando y escucharlo juntos, a ver cuáles son esas necesidades de ese niño, qué orientación necesita. Me parece que eso es un enfoque respetuoso de ese niño o niña como sujeto de derecho. Yo lo concibo de esa manera, no lo concibo nunca solamente del abogado, y me preocupa cuando hay una mirada así, a veces, ¿no? A veces uno hace cursos de estos temas, y algunos abogados o abogadas
más bien femenino, porque varones hay bastante pocos, como les preocupa o crece, sinceramente no sé si les toca un poco en el ego, cómo nosotros los abogados tenemos que compartir con otro la mirada en una instancia jurídica. Realmente me parece que eso es un avance y que tiene que ver con la mirada del niño en forma integral, que trae la convención, que trae la ley de protección, el código civil, digamos. El niño lo tenemos que estar mirando en forma integral, si queremos realmente colaborar en su mayor acceso a derechos. Bien, buenísimo. De hecho, bueno, un poco nosotros en el proceso de llegar a la ley, el caso testigo que contaba Dani, que fue justo el que le hizo acercarse a este grupo, a este equipo que veníamos promoviendo la ley, fue acompañada, esa joven, esa adolescente, por una trabajadora social, ni siquiera una psicóloga, que es lo que generalmente se entiende que es quien debe acompañar en el proceso de escucha. Digo, la interdisciplina rompe también las barreras de cuáles son las profesiones pertinentes para garantizar una escucha activa. En este caso era concretamente una trabajadora social que tenía diálogo y proximidad y cercanía desde el lugar en donde trabajaba, en un ámbito territorial concreto, que logró acceder a la confianza de esta persona, y bueno, y desde allí se encaminó todo el proceso. Digo, en esto hay que romper también nuestras propias miradas respecto a cuál es la interdisciplina que podría participar, porque creo que hay muchísimas de las participaciones profesionales que pueden sumar en este proceso, ¿no? Voy a tomar algunas de las preguntas que ya van apareciendo. Los invito, y las invito a quienes están participando, si quieren hacer algunas preguntas a través del chat. Vamos a tratar de ir combinándolas para que se pueda ir dando respuesta a esto que vamos charlando, ¿sí? Acá, por ejemplo, Catriel nos pregunta, y le tiro a Mari o a Vani, cualquiera de los dos, ¿quién es el encargado de determinar qué proceso afecta a niños, niñas y adolescentes y cuáles no, en ciertos fueros? ¿Y por qué se utilizó un criterio distinto para el fuero penal, en el caso de la víctima directa o indirecta? Está concretamente hablando la pregunta del artículo que reguló en la ley, concretamente para qué procesos estaba habilitado el abogado de niños, niñas y adolescentes. No sé si Vani querés tomar esta punta, que lo charlamos y lo discutimos mucho. Sí, y nos enojamos muchos también. La cuestión de quién es el encargado de determinar qué procesos afectan. En realidad, los asuntos que interesan a un niño, una niña o adolescente, hay un texto de Alessandro Barata que lo plantea muy interesante, dice, ¿cuáles son los asuntos? Son todos, porque ellos forman parte de la sociedad y entonces no hay asuntos exclusivos de adultos y asuntos exclusivos de niñas, niñas y adolescentes. Y cuando hay determinados procedimientos en los que uno interviene y puede ver que los niños están tan ajenos, tiene que ver con una mirada y un posicionamiento ideológico, claramente. No es que podamos decir, porque cuando se está discutiendo la comunicación, cuando se está discutiendo dónde van a vivir, cuando se está discutiendo su cuota alimentaria, el colegio al que van a ir, cuando se está discutiendo situaciones de violencia que no han sido directas sino indirectas, no hay modo de poder pensar que ese niño es ajeno o que el asunto lo involucra o no. No habría una categoría. Son partes de la sociedad y como parte de esta sociedad todos los asuntos atraviesan sus vidas como nos atraviesan a nosotros también. Entonces eso es como una cuestión en donde no habría alguien que pueda ser el encargado de determinar esto, ni pueda arrogarse ese rol, me parecería una locura. Me parece una locura porque de hecho hay, existe como esa teoría. Pero bueno, serio, es un absurdo. También tiene que ver con cómo vamos a defender nosotros y vamos a tener todos estos argumentos para decir, che, todos los asuntos les interesan a un niño y su opinión es absolutamente válida y tiene que tener el mismo lugar a la hora de ser escuchado y valorado. Después no quiere decir que se va a hacer lo que el niño o la niña diga, porque ese es el terror. Decir, ay, ahora es la dictadura de los niños. No, lo que significa es que va a ingresar y va a tener el mismo valor que las otras opiniones y luego el juez o la persona encargada de decidir tendrá que componer adecuadamente los intereses de todos, como en cualquier proceso, no tiene nada de exótico que un niño pueda participar. Esa es como la gran diferencia. Y después esto de, en el fuero penal, por supuesto que no ha sido algo fortuito que haya quedado afuera niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. No fue algo inocente, hoy se nos pasó. Nosotros lo discutimos mucho y después en algún momento yo, con Ceci, encontramos como la manera de decir igualmente vamos a poder meternos por acá por el hecho de que si es
mayor de 16 años es imputable. Eso significa que su derecho, su defensa técnica tiene que ser garantizada, porque si no, no hay proceso penal válido. Eso no habría dudas. O sea, si no puede pagar un abogado, el Estado le tiene que garantizar eso. Y cuando se trata de menor o menos de 16 años, o sea que sería no imputable, no debería ingresar al proceso penal porque justamente es una cuestión de política criminal que queden por fuera de ese sistema penal. En la práctica, ¿qué sucede? Igualmente es la justicia penal juvenil la que interviene y quedan a disposición de la competencia del juez penal juvenil. Entonces, debería ser el sistema de protección el que intervenga, ¿no? Y debería ser todo el sistema administrativo, con lo cual ahí debería estar garantizado también, porque abogado del niño está dentro del foro administrativo. Como no sucede así en la práctica, de todas maneras, el artículo 92 cuando se reforma la 9944, establece que el juez penal juvenil a todo niño o niña no punible le debe garantizar su derecho de defensa. Y bueno, el derecho de defensa es que tenga un abogado, le puede llamar abogado del niño o no, pero tiene que estar garantizado. Así que estuvo bueno eso. Pero sí, yo creo que es un posicionamiento ideológico, ¿eh? Claramente eso lo pensamos mucho con Ceci y no hay otra explicación. Bien, acá Catriel, que es la misma persona que nos hace la pregunta recién, que nos hizo la pregunta recién, nos dice que él lo pregunta porque es empleado del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género, y si bien se le da participación preponderantemente en los procesos de niñez, con abogado de niñas, niños y adolescentes, en la adopción, no sucede así en otros procesos como son los procesos de violencia familiar, y él cree que estas cosas deben repensarse. Por eso hizo la pregunta en concreto. Por ahí lo que pensaba, que recién nos quedó colgado, era retraer a Martín para que cierre su idea en relación a cómo pensaba la salida hacia adelante, o sea, no es la salida, cómo piensa el camino hacia adelante, que recién quedó cortada su participación. Martín, ¿estás? Acá estoy. Bien. Voy a estar sin la cámara, Voy a estar sin la cámara porque como estoy en un lugar muy alejado tengo un mal internet, pero no sé si se escucha bien. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, yo lo que creo es que hay que seguir debatiéndolo, involucrando cada vez más sectores que puedan ayudar a hacer una política de transmisión para que sea un derecho usado. Digamos, sencillamente creo lo dijo Maricel en algún momento, esta ley debe ser conocida para ser usada. Porque si no es conocida, es muy probable que no se promueva. ¿Quiénes la deben promover a la ley? La debe promover generalmente el Poder Judicial o los efectores que tienen relación con los niños, niñas y adolescentes que podrían estar en el eventual caso de requerir un abogado, o sea, usar su derecho. Así como en el derecho penal, cada vez que se detiene una persona, un policía le dice, usted tiene derecho, ¿sí?, a guardar silencio, tiene derecho a nombrar un abogado, etcétera. Así debe suceder en el fuero de familia, así debe suceder en el fuero laboral, administrativo y penal en el caso de niño o niña víctima. Por lo tanto, creo que el paso a seguir es seguir construyendo esos consensos, seguir involucrándonos en vínculos asociados, digamos, entre la sociedad civil y el Estado. Les decía que había hablado con el ministro, existe la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para el próximo ciclo, que participen ellos también, y el Poder Judicial. Creo que es clave, es el Poder Judicial quien empieza de alguna manera a cumplir y hacer cumplir la ley, en el sentido de que puede faltar la reglamentación y básicamente la creación del registro y el proceso de capacitación a cargo de la CENAF, y son aspectos que no pueden de ninguna manera impedir la existencia y subsistencia del derecho ya creado. Por lo tanto, es promover que se utilice. Yo creo que ese es el punto más importante. Creo que lo que sigue va a ser en un corto plazo empezar a trabajar con los artículos que requieren reglamentación y bueno,
es un trabajo colectivo de todas las organizaciones de la infancia, es todo un trabajo colectivo de la CENAF. Creo que no repetir mucho más de lo que dijo también Maricel y lo que dijo Vanina respecto al uso que tienen que tener los abogados, abogadas, digamos. Y en ese sentido, el Colegio de Abogados es clave, la interdisciplinariedad también, hemos hablado mucho con el Colegio de Psicólogos, básicamente en una etapa muy específica que deben intervenir otros profesionales, que es la etapa de si tiene la capacidad o no tiene la capacidad progresiva, o en qué momento tiene esa capacidad progresiva o esa autonomía y la voluntad para decir, yo quiero un abogado o abogada, y ahí creo que, bueno, la vez pasada con Liliana Montero, que también en su momento cuando fue legisladora junto conmigo en el bloque, trabajamos esto, y ella desde la ciencia de la psicología, con el Colegio de Psicólogos hemos trabajado mucho esta etapa, ¿no? Muy claro, y me parece que hay que seguir profundizándolo en las distintas ciencias que se ven involucradas acá, porque ha pasado muy poco tiempo. El 19 de junio se aprobó la ley y necesita ir madurando, necesita ser incorporada en un sentido colectivo de la sociedad, y bueno, la institucionalidad va a ir avanzando. Nosotros por lo menos tenemos el gran compromiso con el sector, con los niños, niñas, adolescentes, de que esto va a ser una realidad y así lo vamos a exigir también, ¿no? Bien, gracias Martín por cerrar tu parte que había quedado colgada. Voy a retomar ahora, Maricel quería aportar algo en relación a la pregunta que había planteado Catriel y al aporte que había hecho relacionado a qué estaba pasando en la aplicación concreta en algunos fueros, y bueno, te doy la palabra Maricel para que puedas compartir qué es lo que querías comentarnos. Sí, que Catriel decía que en violencia familiar o en las denuncias penales de violencia los niños no tienen abogado del niño. Es totalmente así. Para mí, ese es todo un tema que hay que modificar y mover, porque hasta no hace mucho, inclusive no es una mirada compartida por todos los ámbitos, el tema de la violencia de género, violencia familiar, se veía como un tema, digo desde el Poder Judicial, en algunos ámbitos, como un tema diferenciado del niño. Cuando se toman las medidas de restrictivas, bueno, el papá a lo mejor puede seguir viéndolo al niño porque en realidad no le pegó al niño, le pegó solo a la mamá. Y eso es toda una cuestión ideológica que va madurando, va cambiando, pero está en pleno proceso. Todavía no hay una mirada hegemónica de que en realidad si se ejerce violencia al interior de una familia, siempre el niño se ve afectado. No necesita tener el moretón que se vea para decir que un niño se ve afectado. Entonces, en esas situaciones, también un niño debería poder contar con un abogado que lo acompañe a expresar lo que necesita, lo que le sucede frente a ese proceso, ¿no? Nos parece que es un proceso a construir, todavía no está planteado, pero sin duda siempre está afectado. Inclusive, bueno, en la violencia en general y también en las sospechas de abuso, ¿no? Hasta hace poco hemos escuchado, inclusive en los medios de comunicación, que algunas personas no ingenuamente tratan de reflotar teorías nefastas, como es esto de que los adultos manipulan a los chicos, con el famoso síndrome de alienación parental, que es una vergüenza, no tiene ningún fundamento científico, sin embargo, bueno, aparece en los medios y hay gente que promueve eso, y entonces sigue parado en ese lugar donde el niño, bueno, el niño no sabe, no puede, lo manipulamos, en realidad, pobrecito. Todo eso es algo que digamos que hay que tratar de ir desterrando, y tiene que ver con este enfoque de cómo lo miramos a los chicos, ¿no? Como sujeto pleno de derechos que pueden decir. Inclusive no hace falta porque también hay esta discusión de, bueno, pueden hablar a partir de qué edad. Por eso es importante la interdisciplina, porque los niños, la afectación que puede tener un niño, un vínculo intrafamiliar, a veces se puede expresar con palabras y a veces se puede expresar con otro tipo de gestos. Y las psicólogas que trabajan especialmente en estos temas lo conocen, y entonces pueden estar detectando cuáles son las situaciones que les pasan a los niños que no se pueden expresar verbalmente. Por eso digo, esto que planteaba Catriel es un camino a construir. Los niños siempre están afectados y siempre tienen que ser escuchados. Y eso no sucede en todos los ámbitos de las instituciones, no solo el Poder Judicial, sino también a veces del Poder Ejecutivo. Bien. Yo quería agregar algo, Ceci, en relación a esto del... decime. No, dale.
Que decían, en relación a esto del proceso de violencia, también tiene que ver con estas cuestiones que hacen a las decisiones y a las resoluciones que están de un lado de la barandilla y a qué actitud tomamos nosotros como patrocinantes, como asesores de niños, niñas y adolescentes frente a determinada situación. A mí me pasó hace muy poquito, donde una adolescente me realiza una consulta por una situación de violencia muy grave, la mamá había hecho la denuncia y la orden de restricción se dio solo a favor de la mamá. Y para ella había que ver y valorar, y la situación había sido muy violenta y había sido muy grave. Entonces, no había ninguna duda que ella, lo único que podía hacer en lugar de realizar una nueva denuncia, era presentarse en el expediente que ya estaba iniciado y pedir ella y contar ella en primera persona lo que había vivido, lo que significaba para ella esa violencia, y la restricción salió al otro día. O sea, la pedimos un jueves y el viernes tenía ella a favor. Entonces, es animarnos a esto de decir, che, no, pero si no te lo dieron debe ser porque no corresponde. No, muchas cosas no están sucediendo porque tiene que ver con modos de pensar y de resolver, y entonces es venir e interpelar esas decisiones desde un planteo concreto y absolutamente fundado. Entonces es también un modo de ejercer la profesión que va abriendo camino, y en eso nos tenemos que ser atrevidos, básicamente. Gracias, Vani. Recién hablábamos, estábamos, digamos, previo a esto, de arrancar con la charla, de imaginarnos lo que tenemos que seguir caminando, ¿sí? Estamos convencidos, quienes participamos de estos espacios vinculados a mejorar las condiciones para que se acceda a derechos, para que se garantice la efectividad de los mismos, en este caso de niñas, niños y jóvenes, que los derechos se ganan disputándolos muchas veces, que aunque estén en las leyes reconocidos, y luego esas leyes no tienen vida, se va a hacer difícil que se cumpla efectivamente, se mejoren las condiciones de niñas, niños y adolescentes. Nosotros, de alguna manera, lo que promovemos con este espacio, lo que promovimos durante el transcurso de trabajo de la ley, era resaltar qué estaba pasando, qué estaba pensando la gente que está vinculada a las temáticas de niñez, y también qué estaban pensando niñas, niños y jóvenes en la medida que nos podíamos acercar a espacios en donde ellos circulaban, donde ellos transitaban. Lo que nosotros estamos de alguna manera pensando para adelante es lo que contó Martín, que era generar una nueva instancia. Él está de alguna manera interesado en que volvamos a encontrarnos de acá a un tiempo, justamente para poder seguir charlando de estas temáticas y charlando de estos desafíos hacia adelante, para darle vida, cada vez más vida a esto. Yo por ahí, quizás, para no hacerlo mucho más largo, ya llevamos 1 hora de charla, la propuesta era 1 hora. Quizás si alguno o alguna tiene alguna pregunta puntual que quiera hacernos, que podamos charlar, y si no, mi propuesta era ofrecerle la palabra a Martín para que nos haga una especie de cierre hacia lo que nos queda para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que piensa él para adelante de todo esto? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, ahí justo en ese momento que se me volvió a cortar, me comuniqué con el ministro y me confirma que en la próxima convocatoria que tendremos va a participar, manifestando justamente su voluntad de empezar a trabajar con el decreto reglamentario de manera participativa, como lo venimos realizando, como lo hemos hecho con todo el proceso para la creación de la ley. Por lo Muy tanto, bien, Martín. ¿Sí? Perdón, es una muy buena noticia, perdón. Sí, claramente es una buena noticia, porque, bueno, yo les venía diciendo, yo creo que esto es un derecho que hay que cuidarlo, hay que ir consolidándolo. Creo que realmente es necesario que todos asumamos desde el lugar que nos toque el compromiso de llevarlo adelante. Son procesos largos. Yo estoy convencido que así como en la 9944 y la propia convención, bueno, todos quienes ejercen, escucharlo a Maricel, que la conozco hace tantos años, por esta pelea por los derechos de niños, cuesta muchísimo. Y creo que hay que tener
una perspectiva del tiempo, en donde todos vayamos asumiendo esa responsabilidad sin detenernos, digamos, sin prisa pero sin pausa, ir de a poco receptando las falencias de la ley, tener la flexibilidad para ir modificándolo, que los abogados la requieran ante la justicia al uso de la figura, que el Poder Ejecutivo allane todos los obstáculos y genere el decreto reglamentario para lo que haga falta, que son en particular estos dos aspectos que ya lo dije. Por lo tanto, bueno, convocarlos para que estén en la próxima. Siempre es difícil a través de este método, pero bueno, lo vamos a seguir sosteniendo, el compromiso para que todo niño y niña adolescente tenga este derecho en Córdoba, porque realmente es un sueño de muchísimos cordobeses, cordobesas, argentinos y argentinas, así que bueno, por mi parte, agradecerles que estén del otro lado de estos celulares, de estas pantallas, atentos a esto, y que bueno, para mí me da un gran orgullo haber sido parte de todo este proceso que haya culminado con esta ley, y sé que ahora enfrentamos una nueva etapa, y esa nueva etapa nos va a encontrar también con la voluntad de acordar con el ministro, que tiene toda la voluntad, y el secretario también de la CENAF, para llevar adelante y culminar esta etapa, que en definitiva es lo que va a consagrar este derecho para que empiece a ser usado. Así que muchísimas gracias, y por mi parte, buenas noches a todos y a todas. Bueno, gracias Martín por tus palabras. Lo que no queríamos dejar de agradecer es a un montón de organizaciones y de espacios de diferentes instituciones que han acompañado esta actividad. Voy a mencionar algunas porque son, no sé, alrededor de 100 organizaciones que acompañan y que de alguna manera apoyan que nosotros sigamos trabajando sobre la implementación de la figura del abogado del niño. Entre otros menciono la Jaureche, el Poder Judicial de Córdoba, ATE, Vives Nos Queremos, Feminismo Popular de Cruz del Eje, Ministerio de Justicia, de la Asociación del Hospital Infantil, del SIC de Sal Si Puedes, la CENAF, de Tribunales de Familia, bueno, una nómina extensísima de instituciones y organizaciones, de la cual hay gente seguramente participando en este encuentro, en esta reunión, y a quienes agradecemos por el compromiso y por su dedicación y su tiempo a encontrarnos hoy. Yo además estoy viendo que siguen surgiendo preguntas. Lo que les vamos a proponer es retomar varias de esas preguntas para que los organizadores de este encuentro las puedan canalizar. Yo voy a tomar quizás una más y cerramos, porque ya se ha extendido muchísimo el tiempo, ¿sí? No quiero dejar tan colgada. Hay algunas preguntas concretas, por ejemplo las de Catriel, yo las voy a tomar para que las podamos trabajar posteriormente, porque no sé si nos va a dar el tiempo. También agradecer, Gabriela Trever nos ha estado aportando desde la psicología, desde el Colegio de Psicólogos, la importancia de la interdisciplina, que no solamente abocada a las temáticas de la autonomía progresiva, sino que en esta mirada amplia de todos los espacios que transitan las niñeces. ¿Sí? Les invito a Vani y a Marisela que nos compartan una reflexión final, pensando ya en este momento de cierre de la actividad. Bueno, te iba a decir si fuera vos, María. A mí me parece que esto lo seguimos construyendo y que estos espacios están buenísimos para seguir pensando, para seguir reflexionando, para seguir haciendo camino. Estoy totalmente de acuerdo que sin la interdisciplina y sin el trabajo en equipo no hay posibilidad de ejercer como abogada de niños, niñas y adolescentes. Yo particularmente en todos los casos que trabajo necesito esa otra pata al lado mío. En el caso que trabajé, en el caso penal, todo lo que pudimos lograr fue con esa dinámica que se había generado entre las tres, entre Pau, Oriana y yo. Y la nombro porque seguimos en contacto y porque ella me pide, no me digas más vos cuando hables, ya nombrame.
Así que esto de la interdisciplina, y sobre todo Pau, me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado el ejercicio profesional desde la ternura, desde el amor, y ha permitido que sigamos vinculadas, trabajando y creciendo, y eso es algo que desde el ejercicio duro de la abogacía no vamos a tener. Y bueno, agradecerte también a vos, Martín, por seguir generando y por seguir batallando para que la reglamentación ahora pueda ser una realidad. Ha sido un espacio hermoso el que se armó en aquel momento, y seguir teniendo esta posibilidad para avanzar es muy lindo, la verdad. Así que bueno, gracias a todos y a todas por estar y por escuchar y por acompañar. Bueno, y yo, por mi parte, en lo que nosotros creemos desde el colectivo Cordobés por los Derechos del Niño, que estas cosas se empujan entre todos. Una de las preguntas que hacían algún compañero ahí era, bueno, ¿cómo podemos hacer para difundir estos temas en las escuelas? Y yo me atreví a responderle, lo seguimos viendo en los próximos encuentros, creo que entre todos podemos generar un montón de instancias, desde los distintos espacios, desde las escuelas, desde los grupos de pibes, existe un consejo de jóvenes en el Consejo Provincial de Niñez Incipiente, ahí también hay que llevar este tema, a los consejos de jóvenes, los CPC, y en todos los espacios. Me parece que podemos generar campañas de difusión, que para determinadas fechas el Día del Niño no sea solo un mensaje utópico, sino también el derecho a acceder a una escucha real, a que conozcan el abogado del niño. Yo confío muchísimo en los jóvenes, que van a tener un montón de ideas y energía que nos van a ayudar un montón, porque si este tema entra a los centros de estudiantes, de las primarias, de los secundarios, de ahí nomás tenemos un empujón para que esto se difunda. Creo que con el aporte y el interés de todos, y está buenísimo que no lo vean como una cuestión de los abogados, la figura en sí. La figura tiene que ver con el acceso a derechos, es una herramienta solamente para que los chicos sean realmente considerados sujetos protagonistas de sus vidas. Y si lo entendemos así, todos vamos a poder generar estrategias para que esto se difunda y de esa forma se implemente mucho más. Yo les agradezco un montón la invitación y bueno, y me renueva la energía de seguir creyendo en estos trabajos grupales. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Así como logramos en 4 años empujar un proyecto de ley que entró y que parecía que iba a ir al tacho de la basura, como fueron tantos otros, siendo minoría en una legislatura, logramos generar los consensos suficientes, empujando entre todas y todos desde diferentes lugares en donde cada uno estaba, para que esta ley se apruebe y que hoy podamos discutir cómo le damos vida. En ese camino vamos a seguir para que la reglamentación llegue pronto. Seguramente, desde la organización de la actividad, Martín, desde sus redes y demás, convocarán a la próxima jornada, que es esta que él ya mencionó, así que están todos y todas invitadas. Los contactos seguramente los tienen desde la organización para que les llegue la información correcta. Y nada, eso. Muchas gracias a todos y a todas por esta participación y por sumarse y ponerle pila a lo que tenemos que seguir construyendo hacia adelante. Gracias a todos y a todas.